Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, meditando en este tiempo de cuarentena la palabra de Dios, especialmente en este jueves 23 de abril, en donde nos vamos a enfatizar, como dije antes, como estamos en tiempo pascual, en los Hechos de los Apóstoles, que sería la primera lectura porque es allí donde nace, después de Jesús resucitado, nuestras comunidades. Y a continuación de lo de ayer, dice así: Entonces el comisario del templo salió con sus ayudantes y trajeron a los apóstoles. Los condujeron y los presentaron al consejo. El sumo sacerdote los interrogó. Les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre. Y han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador, para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos, nosotros somos testigos, con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en él. Al oír estas cosas, se indignaron y deliberaban condenarlos a muerte. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos deja como mensaje este lenguaje? Estos pasos que siguen ante la persecución. Escuchábamos ayer de cómo estos discípulos, los apóstoles, tenían una clara convicción. O sea, sabían lo que hacían, por qué lo hacían y asumían las consecuencias. Pero hoy dan un paso más y uno dice ¿por qué? Porque los vuelve a llamar la autoridad, los amenaza, los increpa para que no digan y no sigan dando testimonio, y a ellos les queda claro: ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en la cara le vuelven a decir la verdad. Vuelven a reclamar la justicia. Pero fíjense, sin odio, sin violencia. Ustedes lo hicieron, pero para que los perdone. Pero nosotros somos testigos de eso. Nos dio el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. O sea, clarito frente a los que habían matado a Jesús y se querían esconder, se lo dijeron. Y uno dice, ¿cuánta valentía? Yo diría, no solo valentía tenían, no solo convicción. Hay algo más que en este pasaje nos deja. Estos apóstoles ya tenían un horizonte mucho más amplio. Con el Espíritu Santo le dio ese horizonte, esa mirada más allá de las cosas y más allá de lo inmediato. ¿Y por qué le digo esto? Porque ahora en tiempo de cuarentena, de pandemia, a veces nos quedamos solo con ese tema y nos obsesionamos. Todos los medios de comunicación, del único que hablan es del coronavirus, de la cuarentena. Pero nosotros tendríamos que mirar un horizonte más allá, inclusive de la cuarentena. Un horizonte de vida, aún con este desafío que fue y que es la cuarentena y que va a ser el post-cuarentena, que tal vez quede el coronavirus o tengamos otras cuarentenas, como de hecho ya tuvimos otras pandemias, digamos, en otros años. Pero no es eso lo que tenemos que centrarnos, en un horizonte más amplio. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir algo que yo aprendí mucho con los indígenas.
Ustedes saben que yo viví más de 17 años en la selva, primero con los mayas y después en la selva amazónica. En realidad tendría muchas anécdotas, pero quiero contarle dos en especial, que a mí me marcaron. Este tema del horizonte amplio. Los que vivimos en la Amazonía sabemos de las tormentas que se arman torrenciales, que a veces duran horas y a veces días, ¿no? Pero una vez estaban juntos los indígenas, ¿no es cierto?, como siempre compartiendo la chicha, y entonces se largó un trueno y la tormenta, y comenzó la lluvia. Entonces uno dijo, ¿qué pasó? Y el otro le dijo, se está haciendo el río Amazonas. Fíjense lo que dijo. No dijo, está lloviendo, se larga la tormenta. No, miró con un horizonte mucho más amplio. La lluvia representaba el torrente de agua que estaba haciendo el río Amazonas. ¿Se dan cuenta? El horizonte no era solo ver lo inmediato de la tormenta y la lluvia, era ver lo que provocaba. ¿Qué provoca esta cuarentena y esta pandemia en nosotros? Miramos nuestras convicciones, pero a ver, ¿qué me provoca más allá de todo esto? Porque si no, nos cerramos y solo escuchamos la lluvia y no vemos que se está haciendo el río Amazonas. Y quiero dar este otro ejemplo más también. Estuvimos en algunos momentos en Ecuador, en el río Napo, donde las petroleras rodeaban a las comunidades indígenas y querían provocar que ellos se fueran. Muchos se tuvieron que ir expulsados y otros, porque la petrolera se dañaba de todo, o los cercaban con alambrados, cuando ellos están ahí desde siempre. Pero hubo algunos que, pese a que estaban los pozos de petróleo y las petroleras al lado de ellos y que no los dejaban moverse, se seguían quedando ahí en la selva, no se iban. Y por supuesto que los lugares de cacería y los lugares para sobrevivir eran mucho más duros. ¿Por qué? Porque todos los animales se espantaban con la petrolera. Y yo me acuerdo porque me contó uno de los curas que estaba con ellos. Me dice, yo le pregunté, ¿por qué no se van? ¿Cómo se quedan tanto? Y el indígena le dijo, ¿sabe qué pasa, padre? Estas petroleras vienen por la codicia. Un día se les va a acabar el petróleo y se van a ir y nosotros nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque cuando la petrolera se vaya, nuestros nietos van a vivir acá. A ver si logramos entender el horizonte de este hombre. El proyecto de vida de él no era su vida, ni siquiera la de sus hijos, la de sus nietos. Sus nietos iban a vivir ahí. Y la petrolera, se le iba a acabar el petróleo y se iba a ir, pero ellos no. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es una esperanza con mayúscula? Que en realidad es el horizonte y la esperanza que nos tiene que mover a nosotros. ¿Por qué? Porque fue la esperanza de Jesús. Jesús mismo anunció, me van a matar, pero voy a resucitar. Y lo que es más, vamos a seguir más allá. Los apóstoles, pese a que sabían que declararlo enfrente la verdad y la justicia iba a ser la condena a muerte de ellos, que más tarde fue, antes o después, pero todos los apóstoles murieron mal. Sin embargo, en ellos vieron que se estaba haciendo el río Amazonas, el río de la fe, el río del reino de los cielos. Porque ellos ya no estaban buscando en este mundo la verdad y la justicia solo por lo humano, por la vida de ellos. No. Ese proyecto de Jesús que les caló el corazón y dijo, es posible vivir de otro modo.
en el reino de los cielos, ya, ahora, sin morirme. Pero cuando me muera, será más quienes continúen este proyecto, aunque nos muramos nosotros. No les importaba. Tenían un horizonte amplio. Yo creo que en este tiempo tenemos que aprender de las sabidurías ancestrales que nos dice este párrafo del Evangelio y las sabidurías ancestrales de los indígenas, para que tengamos un horizonte más amplio, que no solo la pandemia del coronavirus, que miremos las transformaciones que ya desde hace tiempo se estaba dando, que miremos lo que sucede más allá de esta pandemia. Por eso, que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.